Comprá trabajo marplatense. Comprá trabajo argentino. Duki Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre. Duki Patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad y el mejor precio. Con tarjeta de crédito, 13 cuotas sin interés. En efectivo, descuentos especiales. También podés comprar desde la web online. Entrá en www.dukipatagonia.mitiendanube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio. Comprá la mejor campera. Duki Patagonia. Te esperamos en Santiago del Estero 1755, casi la peatonal San Martín. También contactanos por las redes vía WhatsApp 223 5 30 62 30. Seguinos en Instagram y Facebook. Duki Patagonia. Desde Mar del Plata, hacia el mundo, hacia el mundo. Papá, quiero una bicicleta nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L. La segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. Si se tiene voz, se puede cantar. Coni Uriarte, estudio de canto, clases de canto popular, coaching vocal, asesoramiento de marketing artístico, más de 10 años de experiencia en docencia vocal y de marketing. Artista dedicada profesionalmente desde el 2005. Estudio Cito en Villa Urquiza, Capital Federal, a 5 cuadras del subte y el tren. De Buenos Aires, Argentina, al mundo. Modalidad presencial u online. Vos elegís. Clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades, a partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al 0223 585 1304. Vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67. Por mail a info@coniuriarte.com.ar. Seguí las novedades por las redes. @ConiUriarte Estudio de Canto y en www.coniuriarte.com.ar/estudio. Si se tiene voz, se puede cantar. Coni Uriarte,
Estudio de Canto. Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado Pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos. En instantes nada más llega A las Puertas de Magonia con la conducción de Carlos Matos. Duki, las mejores camperas desde Mar del Plata para toda la Argentina, presenta el panorama de noticias. Otras 490 personas murieron y 25.976 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud además informó que son 5.317 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación del 69,4% en el país y del 75,7% en AMBA. Argentina recibirá casi 5 millones de dosis de AstraZeneca durante mayo. Corresponden al contrato celebrado el año pasado con la empresa farmacéutica. Según se detalló, 3.960.000 vacunas corresponden al contrato celebrado el año pasado con la empresa y se sumarán a las 860.000 que se recibirán a través del mecanismo COVAX este mes. Partió un nuevo avión de aerolíneas a Moscú en búsqueda de más Sputnik. Se trata del 15º vuelo hacia y desde la capital rusa. Está previsto que el Airbus 330, especialmente modificado como carguero, regrese a la Argentina el jueves alrededor de las 7. Buenos Aires. 6 distritos retroceden a la fase 2 y suspenden las clases presenciales. Se trata de Carlos Tejedor, Junín, La Costa, San Miguel del Monte, Tandil y Trenquelauquen. En tanto, los distritos del AMBA continuarán con esa misma fase hasta el 21 de mayo. En Berisso detuvieron a un hombre que vendía supuestas vacunas contra el coronavirus a 5.000 pesos. Al hombre, identificado como Leonardo Jorge Alvarado, de 48 años, quien se desempeña en logística de un vacunatorio, se le incautaron frascos vacíos identificados con la marca Sinopharm, jeringas y refrigerante. A partir de una denuncia de una vecina de la cual tomó conocimiento el intendente Fabián Cagliardi, los efectivos bonaerenses simularon estar interesados en la compra y desplegaron un operativo donde fue capturado el sujeto. Santa Fe. En Rosario, la ocupación de camas críticas llegó al 99%. Si bien el número de contagios diarios de coronavirus en la ciudad santafesina comenzó a reducirse en los últimos días, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene muy alto. Entre otras razones, señalan que esto ocurre por la permanencia más extendida de pacientes con coronavirus que el promedio de estadías del año pasado. Dijo Santiago Cafiero, mientras los argentinos se arriesgan, otros aprovechan sus privilegios en Miami. El jefe de gabinete criticó de este modo al expresidente Macri, quien, tras afirmar en febrero que no se vacunaría hasta que lo haga el último de los argentinos, informó luego vía Twitter que se inmunizó en Estados Unidos. Cafiero dijo que hay muchos que día a día toman las decisiones que te salvan la vida, pero todavía hay algunos que con la angustia que tenemos todos por la pandemia te hablan de atajos y te cuentan cómo se resuelven las cosas desde afuera. Economía. La Argentina sumó el apoyo de España en la renegociación de la deuda. Alberto Fernández dijo que España siempre nos acompañó en nuestros planteos, como en suspender la aplicación de las sobretasas que impone el FMI, y agradeció el apoyo de ese país. La soja superó los $600 y alcanzó el valor más alto en 9 años. El precio de la oleaginosa avanzó 1,08% para cerrar en $601.68 la tonelada en el mercado de Chicago, algo que no sucedía desde septiembre de 2012. América Latina. En Colombia murió un estudiante baleado durante una manifestación pacífica.
Lucas Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo de la ola de protestas que sacude al país. El estudiante había recibido 8 tiros durante una manifestación contra el gobierno y permanecía en terapia intensiva con muerte cerebral desde hacía varios días. Internacional. Mueren 3 israelíes y 28 palestinos en una escalada de ataques desde y contra Gaza. Este martes se registraron más bombardeos en la franja de Gaza luego de que milicianos palestinos dispararan cohetes hacia Israel. Fútbol. El Boca River del domingo será arbitrado por Facundo Tello. Este superclásico, el tercero en el año, se jugará a las 17:30 en la Bombonera por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Más información en telam.com.ar. Sangra la tierra, hermano, sangra el sol, sangran los ríos nuevos, oye su voz, sangran los viejos bosques, gritan que no, sangra el mundo nuevo, el nombre de Dios. Hay un mundo nuevo y está sangrando por vos. Nuevo sangra su corazón. Hay un mundo nuevo y está sangrando por vos. Hay un mundo nuevo, sangra su corazón. Minutos para que viajemos a la frontera de lo imaginal junto a Carlos Matos. Pero antes tenemos a él, al señor de las efemérides. Tenemos dos, Uno es Tito, que le mandamos un abrazo mateando efemérides. Pero tenemos al padre de Tito, que es Luis Lapenta. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a GDS. Ya estamos a las puertas de Magonia, Pero antes, ¿qué pasó un día como hoy en la historia desde Mar del Plata para todo el mundo? Gracias, Guillermo. Vamos a las efemérides que tenemos preparado para este martes 11 de mayo, recordando aquellas figuras que ya no están. 1974 fallecía Fidel Pintos, una gran figura del espectáculo. Tenía 68 años. Lo conocíamos desde el año 48 como actor, humorista, letrista. Creó muchísimos personajes para la radio, también para el cine, para la televisión también lo tuvimos presente en muchísimas épocas, desde la televisión blanco y negro, por supuesto, para acá. Y fue realmente un gran comediante, muy requerido en obras de teatro y en cine, porque siempre era una figura relevante. En 2006, en el mundo deportivo, fallecía Floyd Patterson, mundo pugilístico, tenía solamente 71 años, se había consagrado en 1952, cuando se trajo la medalla de oro de Finlandia, los Juegos Olímpicos de Helsinki, en la categoría mediano. Después alcanzaría el cetro de campeón mundial de todos los pesos en 1956, cuando hubo una selección para lograr el campeón mundial, ya que quedó vacante por la renuncia de Rocky Marciano. Allí se hizo una eliminatoria y Floyd Patterson se quedó con el título al ganarle a Archie Moore. Se retiró en 1972 luego de perder con Muhammad Ali, y en ese mismo año, 1972, tuvo una pelea y derrotó a nuestro Ringo Bonavena. Y nos vamos a los cumpleaños. 1952 nace la actriz Beatriz Spelzini. La conocemos desde la década del 70,
con mucho cine, mucha televisión y mucho teatro. Ha representado también obras en nuestra ciudad, ha sido visitante de Mar del Plata. 1984 nace otro Pintos, no tiene nada que ver, ningún parentesco, Abel Pintos, el ingeniero White, Bahía Blanca. Lo conocemos como cantante desde 2007, folclorista en un principio, luego se trasladó un poco más a la balada latina, al pop y a lo melódico. En 1977, ambiente deportivo, nace Andrea Noemí González, nacida en José Cepaz, esta patinadora que desde 1998 hasta 2006, compitiendo en todo el mundo en patín carreras, representando a nuestro país, se trajo nada más y nada menos la friolera de más de 30 medallas de oro, trajo más de 50 títulos nacionales en patín y tiene en su haber, es la única que ha logrado tanto. Salió 11 veces campeona mundial de patín carrera. Realmente una de las grandes figuras de nuestro deporte que realmente a veces no la tenemos muy en cuenta. En 1984, también en el ámbito deportivo, nace Andrés Iniesta en España. Se desarrolló como futbolista profesional de 2001 a 2018 en el Barcelona y en la actualidad viste la casaca del Vissel Kobe de Japón. Participó en la selección de España desde 2006 hasta 2018. Y hacemos un poco de historia. Hoy es el Día Nacional del Himno Nacional, valga la redundancia, Día del Himno Nacional. Esto fue a través de la reunión de la Asamblea General Constituyente en 1803, el 6 de marzo, declaraba que el día 11 de mayo se celebraría el Día del Himno Nacional. Se denominó de varias maneras, principalmente se lo denominó Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica y fue Himno Nacional desde 1847. La letra de Vicente López y Planes fue acortada un poco por dos cosas, porque era muy larga y porque en cierta forma era bastante agresiva para España. Por eso se acortó, se dejaron algunas partes que son las que hoy conocemos. La música de Blas Parera, también junto con la letra, quedó acotada a 3 minutos 30 segundos. Los arreglos que tuvo esta marcha, este himno ahora, los hizo Pedro Esnaola en 1860 y quedó esta página bellísima, nuestro bellísimo Himno Nacional Argentino. Nada más por hoy, muchísimas gracias, hasta mañana. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS, la radio que nos une. A las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Prepárate para sentir, descubrir y conocer mitos, leyendas y misterios. Las novedades del café UFO Rosario. Entrevistas y vos
como principal protagonista. Locución: Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida a su conductor, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muy bien, preparados. Ya me estoy poniendo los cinturones para este nuevo viaje. Y en este viaje vamos a ir a San Francisco, Córdoba. Vamos a conversar con un gran amigo, Flavio Vega, licenciado, profesor de historia. Flavio Vega es, junto a Marcelo Encalada, son los creadores de la página Enigmas del Uritorco. Pero en esta oportunidad con Flavio vamos a hablar de sirenas y de brujas y el patriarcado en el espejo férico, para redondear el capítulo de la semana pasada. La semana anterior abordamos este tema con la conferencia de Carlos García Gual en la presentación del libro en el que él aborda esta temática sobre las sirenas y sus distintos aspectos y transfiguraciones a lo largo de la historia. Así que a las personas que quieran escuchar el programa les pedimos que lo hagan también, como para complementar esta nueva entrega. Y nos parece importante darle una última vuelta de rosca recurriendo a los métodos de la historiografía para analizar este tema. Vos sabés, Guillermo, que recibí algunos WhatsApp preguntándome qué pensaba yo del mundo feérico, por qué tanta racionalidad, por qué esto de que quién es uno para descartar la existencia de sirenas, de ondinas, gnomos, hadas. Algunas preguntas muy bien formuladas, otras medio que rayaban, creo, la decepción en alguna persona. Acá vamos a aclarar lo siguiente: nosotros no somos escépticos ni tampoco somos crédulos. En el terreno de la investigación, el escepticismo moderado es una condición sine qua non si uno quiere realmente investigar y si uno quiere abordar la temática desde diferentes perspectivas. Hemos dicho también en algún programa que el abordaje desde estas ópticas no significa que descartemos la existencia de lo que, e inclusive en el credo niceno-constantinopolitano, se habla de lo invisible. Todas aquellas personas cristianas de la Iglesia Indivisa que rezan el credo niceno-constantinopolitano dicen: creo en un solo Dios, y también dicen que creador de lo visible y lo invisible. En el terreno de lo invisible entra lo imaginal y entran todas aquellas entidades sobre las cuales no podemos abrir un juicio en el sentido de no conocerlas acabadamente, pero eso no impide que nos aproximemos y que a su vez intentemos desmontar estas capas de significaciones de las que tantas veces hemos hablado y que nos hemos encontrado en este espejo amplificado que es lo feérico, con esas tremendas imágenes que nos devuelve también lo imaginal. ¿Te acordás de esos viejos parques de diversiones, Guillermo, en los que uno entraba en el Palacio de la Risa, el Palacio de la Alegría, y uno se veía reflejado de diferentes formas, distorsionados, alargados? Sí, me acuerdo. Qué lindo, el Ital Park. No sé si lo tenía que el Ital Park, pero sí otros parques también en otros lugares. Sí, mira, acá yo analizando un poco y contestando un poco para aquellos que, buenísimo que se animen a escribir, porque nos gusta los comentarios, porque también sabemos el pensar y es la interacción que quiere la radio, y esto es lo bueno, de que ¿seguro? Acá no es cuestión de vivir a veces en una fantasía,
sin sentido, ¿no? Se puede vivir una fantasía sin sentido, pero la idea de Las Puertas de Magonia, y por eso hacemos este viaje, es justamente profundizar sobre ciertas temáticas, ciertas cuestiones también y ciertos paradigmas que está bueno hablar. Pero ¿qué pasa? Esto es parte también de la sociedad. Viste que hay veces que hay gente que dice, no, mejor no hablar de ciertas cosas, no en la familia, esto pasa en la sociedad y demás. Bueno, nosotros tenemos el pensamiento totalmente contrario. Nos gusta hablar de estas cosas y nos gusta profundizar, y después las conclusiones justamente las sacan ustedes. Por supuesto, y además nos parece que es mucho más rico, y deberíamos comprender esto, Guille, si pudiéramos transmitir de manera definitiva por lo menos este axioma. Acá estamos sentados en una mesa, nosotros dos, los oyentes, las oyentes, en la cual ponemos en común una serie de cosas, y nadie dice tener la verdad absoluta, pero sí es bueno enriquecernos de la diversidad de enfoques. Y en esta charla que vamos a tener con nuestro querido amigo Flavio, vamos a recorrer el mundo de lo férico a nivel introductorio, y vamos a dejarnos llevar en ese discurso por lugares a lo mejor no tan imaginados. Seguramente vamos a penetrar en cuestiones ideológicas, políticas, que es imposible no hacerlo si uno quiere abordar estos temas en serio, para intentar llegar a una conclusión final. La semana que viene vamos a hablar con Flavio de vuelta, pero sobre otro tema que va a estar conectado con este, porque seguramente ya estamos preparados para volver a ciertas cuestiones ufológicas, pero desde un lugar mucho más adulto, con más herramientas, con más elementos que nos permita aproximarnos con toda la riqueza y la fuerza que tiene el mito. Guillermo, vamos a las vías de comunicación y después ya charlamos con nuestro amigo Flavio Vega, licenciado en Historia, para ver el patriarcado en el espejo del mundo férico, sobre sirenas y brujas. Y después voy a contar, Carlos, que te lo conté en la producción, algo que pasó hoy con mi hija y relacionado con todo esto, pero lo vamos a dejar ahí para el final, porque quédense hasta el final, porque justamente esto pasa. Y qué pasa también cuando te cuentan un cuento de una manera y de pronto desde la institución, desde la escuela, te dan la versión original, ¿no? Y bueno, y ahí está justamente la sorpresa de los chicos. 223-424-6646. Lo repito con la característica de Argentina, si estás escuchando por primera vez desde Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, Chile, cualquier país de América Latina y del mundo, es más 54 223 424 6646. También aquellos que entran por otras páginas y dicen mensajes para la radio, como gente que nos escucha desde el Gacetino Italiano Patagónico, también se comunican vía directa en vivo a Las Puertas de Magonia con la conducción de Carlos Matos. Entrevista, prepárense y bienvenidos a un nuevo viaje. A Las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Se encuentra hoy en San Francisco. Nos trasladamos con la imaginación a San Francisco, Córdoba, para charlar con un querido amigo, el profesor Flavio Vega. Ya muchos lo conocen, pero es la primera vez que va a estar en nuestro programa, para continuar con la charla de la semana anterior que teníamos con Guillermo San Martino acerca de el mundo férico y los signos del patriarcado en este mundo férico. Hablamos de las sirenas y las brujas, y de ahí seguramente a donde la conversación nos lleve. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos. Un placer estar en tu programa. Lo mismo, un saludo para tu querida audiencia, para Guillermo también. Mira, estoy realmente muy bien y complacido porque cuando me toca hablar de estos temas, que es algo que me apasiona, es como que me salgo realmente de este plano, por decirlo, ya casi que me siento en un estado alterado de conciencia. Muy bien. Hablábamos el martes pasado comentando una conferencia de Carlos García Gual cuando presenta su libro sobre sirenas, seducciones y metamorfosis. La metamorfosis, valga la reiteración, de las sirenas, ¿no? Las sirenas primero como esa criatura liminal en la frontera de la vida y de la muerte. De hecho aparecen como criaturas aladas, no con mucha descripción. Después, cuando adquiere esa cola de pez, ya pasan a ser seres, digamos, como cetáceos, ¿no? Y ya no tientan más con su inteligencia, con el arte y con su voz, sino con su cuerpo, y llega hasta una especie de banalización, ¿no? Vemos la sirenita de Walt Disney, que en realidad altera profundamente el cuento de Christian Andersen. Bueno, pero es un poco el signo de las diferentes formas que va tomando el patriarcado, ¿verdad? Claro que sí, Carlito. Si no solamente, obviamente, como ya lo han tocado en tu programa, no es solamente en una determinada narrativa, sino que cómo atraviesa todo tipo de situaciones, todo tipo de leyendas que nos llegan hasta el día de hoy, y que, bueno, gracias a que se ha reflotado o que se hace visible en este momento ese tipo de cuestiones, y también porque la humanidad ha llegado a un cierto punto de maduración, no sé si toda la humanidad, pero bueno, ha llegado un momento histórico donde nos empezamos a preguntar acerca de los motivos, las causas, los porqué de determinadas narraciones, cuando antes a lo mejor lo asumíamos de una manera literal y natural. Hoy ya nos preguntamos qué puede haber más allá de esa literalidad. Y es así que, bueno, al echarle lectura, nos damos cuenta, inclusive, mira, fíjate vos que esto lo traslado hacia películas comunes y corrientes que yo veía cuando era más pequeño, en la década de los 80, películas norteamericanas, como te puedo decir, que es yo, un Rambo, te puedo hablar de un Rocky, películas que uno endiosaba a ese personaje, y hoy cuando uno es más grande se da cuenta de que esas películas fueron realizadas dentro de un contexto histórico, supongamos por aquellos momentos de la Guerra Fría, fines ya de la Guerra Fría, pero bueno, donde ¿qué pasaba? Se ensalza un tipo de persona, un tipo de política que siempre supera a ese otro contrario, que tiene un nombre y un apellido, ¿sí? Son los rusos, o sea, es Norteamérica, Estados Unidos, ganándole siempre uno solo, derrumbando a un montón de los contrarios. Esta figura del héroe también, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo imaginal, de las representaciones sociales, pero también de una construcción tendenciosa que uno, a través de esta lectura crítica, puede llegar a descubrir. Uno se puede dar cuenta de cómo, de manera a veces directa y otras veces más subliminal, se van o están metidas, subsumidas este tipo de cuestiones, y que yo creo que es vital considerarla, vital poder levantar estas capas textuales para poder ir un poquito más allá, estar un poco, yo creo que en eso tiene que ver un poco eso del despertar de la conciencia, que en muchos casos se ha digamos romantizado. Me ha tocado por ahí escuchar, ver escritos
donde bueno se equipara al despertar de la conciencia con determinados signos físicos, como un dolor de espalda, como un dolor de cabeza, como dolor en los ojos, cuando a lo mejor eso es tan solo una patología física. Y si de repente tuviera algo que ver con el despertar de la conciencia, la verdad que no sé en qué sería eso realmente importante. Yo creo que lo importante son los hechos en sí, y ese despertar de la conciencia tiene que ver con una inteligencia no egoísta, sino una inteligencia, me parece, no es mi punto de vista, una inteligencia abarcativa. Dentro de lo abarcativo está descubrir este tipo de cuestiones que muchas veces tienen esta tendenciosidad, esta direccionalidad para favorecer a un determinado grupo, muchas veces en detrimento de otros, como en este caso del patriarcado, a favor del núcleo masculino en detrimento del femenino. Llevado esto a la narrativa de las sirenas, la historia de las brujas, fíjate vos, las brujas, y en esto de la construcción de las miradas, fíjate vos, qué increíble, ¿no? Por ahí yo no sé si vale dar, si es lícito dar algún nombre, pero bueno, yo tengo Netflix, que me gusta ver mucho películas, series, y vez pasada veía series ambientadas a fines del siglo XIX, principios del XX, en Inglaterra, y en esa narración se ponía de manera muy romántica a los negros en igualdad de condiciones, enamorándose de una blanca y viviendo una vida común y corriente, con todos los derechos, cuando sabemos fehacientemente que esto no era de esta manera. Entonces, cómo todas estas cargas ideológicas, tendenciosas, muchas veces obnubilan esos otros datos históricos, son relatos que terminan por cubrir los datos, por eso muchas veces tenemos que ir a esos datos, y aún con los datos en mano, saber que muchas veces podemos caer en el error al reconstruir. Bueno, espero que me pueda haber hecho entender un poquito a qué apunto yo también con esta cuestión de las representaciones, de lo imaginal. Y sí, volviendo a este tema de las sirenas, para hacer foco en lo que vos comentabas, Carlos, esa imagen que cada vez se fue haciendo más bella, con una belleza occidental, porque vos fijate que también todas las representaciones tienen que ver con esta hegemonía de lo blanco, ¿no? ¿Dónde está esa sirena negra? ¿Dónde se ve esa sirena de color o de tez negra, o que sea gorda, o que, no sé, que tenga algún defecto físico? No aparece. Sí, no hay sirenas con discapacidades, ¿viste? Exactamente. Entonces, yo creo que es muy válido romper esas estructuras, incluso las estructuras de pensamiento, de interpretación, ¿no? Porque hay esa forma muy lineal de interpretar la cuestión. Veo, supongamos, ya llevándolo al ámbito de lo ufológico, veo una imagen rara en el cielo a través de una fotografía. Es una nave. Es una nave espacial, nos están visitando. Claro, sí, porque somos muy importantes, o porque de repente, bueno, también está otra de las narrativas, ¿no? Porque somos la granja humana. Sí, además no podemos ser tan egoístas en pensar que somos los únicos en el mundo. No sé qué tiene que ver el egoísmo con eso, pero es algo que se dice hasta el hartazgo. Exactamente. Es como es como el caballito de batalla, porque también eso te apela, vos fíjate que te interpela, y es una forma, creo que inconsciente, ¿no?, de parte de quien lo dice, de interpelarte y colocarte
sacarte de una posición racionalista, apelar a tus sentimientos y decir, loco, pará, no podés ser tan egoísta. No, está bien. A ver, yo tampoco pienso de que somos los únicos en el universo, para nada. Pero inclusive si nos remitimos a lo lógico, hay determinadas reglas que son desde lo físico hasta lo social. Hay una estructura social, ¿no? Una estructura de gobierno, y si a eso lo extrapolamos, nos ponemos un poco a ver en esotérico. Me voy a poner un poco en esotérico dentro de las leyes, digamos así, de universales, dentro de las famosas leyes que aparecen en el Kybalión. Y por ley de correspondencia puedo llegar a pensar también que si hay un orden aquí donde hay una cierta policía que impide o cierta gendarmería que cuida nuestra frontera, ¿por qué no lo habría a nivel mundo de ser así? E impediría de que eso extraterrestre que nos puede hacer daño ingrese. Creo que sería lo lógico también por otra parte. Bien, pero bueno, volviendo al tema de estos clichés, porque son estas frases hechas de que bueno, sí, no somos los únicos. Entonces seguro que sí, esto en cualquier momento ya se sabe, pero a ver, si nos remitimos a lo histórico, ¿cuántas veces se ha anunciado el fin del mundo? ¿Cuántas veces ha habido anuncios y que han terminado en la nada? ¿Eso no te lleva a sospechar de que de repente no todo es como se dice? No tenés que digerir todo lo que te viene de afuera de manera acrítica. No vale de que pienses un poco, a ver, espera, esto no será como se dice hoy, que tan de moda está una fake news, una noticia falsa. Claro, el tema también es repensar el caldo de cultivo de por qué esa fake news corre, ¿verdad? Porque hay cuestiones que por ahí son tan disparatadas que no correrían, pero sin embargo en esta especie de modernidad líquida peligrosísima, un poco parafraseando a Bauman, yo me quedé enganchado con algo que dijiste antes, ¿no? En relación a la serie que estabas viendo o a la película que estabas viendo en Netflix sobre los negros en una visión prácticamente idílica. Y antes, bueno, vos como profesor de historia, seguramente al seguir la idea de Mark Bloch, por ejemplo, cuando Mark Bloch dice que son importantes los documentos auténticos, pero también son importantes los documentos falsos, porque los documentos falsos, al estudiar los documentos apócrifos, uno puede también llegar a comprender las aspiraciones, los vericuetos sociales que llevaron a elaborar esos documentos falsos. Pero claro, ahora nos encontramos en la era digital que se puede alterar cualquier documento. ¿Cómo ves la posibilidad del análisis histórico en esta modernidad líquida de acá al futuro? A un futuro no tan lejano. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la educación, con la pedagogía. Por eso, en mi caso, casualmente que siendo pedagogo por profesión, por tener una orientación dentro de mi licenciatura en ese sentido de la educación, es que hago muchísimo hincapié en cómo se buscan fuentes, de qué manera uno puede encontrar una fuente fidedigna o que de repente tiene una trayectoria. Vos fijate que antes, inclusive, esto es antes casualmente de esta realidad líquida que mencionás de Bauman, y esta posmodernidad en el mundo, y ya yendo inclusive a la misma cuestión de lo espiritual. En la tradición de India siempre se preguntaba, a ver, bueno, me voy a meter bajo el ala de determinado maestro para aprender el yoga, para aprender esta línea de yoga. A ver, pero esta persona, ¿quién fue su maestro?
¿Y quién fue el maestro de ese maestro? Y el maestro de ese maestro, a ver quién es. Entonces, si de repente había una línea que tenía una trayectoria y que los alumnos habían salido todas unas personas de bien, unas personas reconocidas socialmente, entonces se sabía a ciencia cierta que esa línea vos la podías tomar con cierta tranquilidad de que la persona que te iba a instruir no te iba a llevar a cualquier cosa. Vos fíjate que eso, llevado al plano de lo que me decís, uno tiene que hacer de repente docencia. Quizá también estoy haciéndolo en este momento que estoy diciendo esto, pero es que porque justamente me encuentro a veces en esta desesperanza de notar que se asume críticamente cualquier tipo de narrativa. Y ojo que no soy un escéptico en el sentido de un negacionista, no creo que haya que negar. Comulgo con vos en esta situación de donde decís, y retomando a Mark Bloch, ¿no? A ver, veamos cómo estos textos apócrifos, o cómo piensa, o llevándolo al plano de estas ambivalencias, a ver cómo el que piensa contrario, cómo piensa, a ver por qué, cuáles son sus móviles, porque esto también tiene que ver con el pensamiento estratégico, a ver cómo yo reaccionaría si de repente me toca estar dentro de una situación en la que me veo involucrado por esa otra parte. O sea, no me tengo que quedar únicamente con lo mío, con lo que yo tengo por certeza, por lo que sé que es bueno, sino que de repente conozco lo otro. No para comulgar con lo otro, no para darle la mano a lo otro, ni sentarme a comer quizás con el enemigo, por decirlo de alguna forma, sino para entender por qué actúa, cuáles son sus móviles, cómo ha llegado a pensar como piensa, a hacer como hace, o a escribir como lo hace. Porque acá hay algo muy interesante. Muchas de las narrativas, inclusive que se mueven dentro del mundillo ufológico, están cargados de ideologías, de tendencias, de muchísimas cosas, y que la gente por ahí no tiene conocimiento. Asume la parte edulcorada, la parte romántica de la cuestión, y no va más allá. Y no digo que no haya cosas buenas rodeando a determinados fenómenos, pero también hay cosas que son de cuidado, hay cuestiones que son de cuidado. Acá en este punto, Flavio, quisiera detenerme en un concepto que vos dijiste hace unos instantes, lo estratégico. Y esto me resonó a toda la movida de California, ¿no? Toda la New Age en su momento, que, bueno, llena de romanticismo y demás, pero que sabemos que en parte, al desarrollarse en plena Guerra Fría, era preferible para los Estados Unidos que las juventudes latinoamericanas se fueran hacia la New Age para alejarse de los movimientos revolucionarios. ¿Hay algo de eso en esto? Sí, vos sabés que yo me lo he planteado mucho, porque a pesar de que en esas investigaciones que he realizado, porque en principio yo digo, soy un gran curioso, yo creo que eso es mi característica principal, la curiosidad, y esa curiosidad me ha llevado a leer muchísimo de lo que tiene que ver con la espiritualidad, y a plantearme esto que vos me estás diciendo. Che, espera, esto no será como una cortina de humo, o no bajar, hacer bajar la guardia. Yo creo que hay un poco de eso también, yo creo que sí, que hay un poco de esa cuestión. Mucha de esa literatura que te vas a encontrar te habla de la armonía, del no reclamo, de no la lucha, que de repente si te vivís quejando, la queja es algo negativa. Ojo, ¿no? Soy un convencido de que los extremos se tocan. Seguro. Los extremos se tocan, Seguro. O sea, te vivís la queja
y de repente toda tu vida va a ser un lamento. Si vivís completamente en una actitud positiva, yo diría un positivismo, no un extremo, pero no positivismo por las líneas no el positivismo, no el positivismo de Conte, sino otra cosa. No, claro. para nada, sí. No. El positivismo en el sentido de esto de que salgo para afuera, no me va a ocurrir nada, que está todo perfecto, no me tengo que cuidar, no reviso el coche, no reviso esto, nada, porque todo me va a ir bien, porque soy un protegido de la divinidad, y después salgo afuera y me pasa de todo. Como ocurrió inclusive en el propio siglo XIX, principio del XX, con lo que fue el movimiento espiritista, ¿no? Muchos recibían mensajes y le decían, anda tranquilo a la guerra porque no te va a tocar nada. Iban a la guerra y los cambiaban de cuadra con las ametralladoras, con las bombas, y morían como cualquiera. Es esta muchas veces ignorancia, inocencia o credulidad que tampoco va. Pero por el contrario, es tampoco ese escepticismo negacionista que cualquier cosa que vean, ya esto no. Entonces, ¿a qué voy? Me he interesado por leer todo tipo de lectura que llegaba a mis manos, y es allí que he encontrado esta situación de ver, espérate, estos movimientos de repente sirven como para desviar un poco la atención de esas cosas, de lo que es la guerra, no tener un pensamiento a lo mejor político en este sentido de un posicionamiento o de observar todo ello, porque inclusive muchas de esas narrativas hablan de las guerras, hablan de esto, de lo otro, y se posicionan también, pero después rápidamente quitan la atención y llevan a que uno no tiene que estar en el plano del conflicto, de ver a todo como conflicto y demás. ¿Sabes por qué la pregunta en este sentido, Flavio? Porque ha habido una resignificación muy complicada o muy simplificada, valga la paradoja, del concepto de no violencia. El concepto de no violencia de Gandhi tenía que ver con la desobediencia civil de Thoreau. No con... claro, tenía que ver con eso. Y creo que la bomba más poderosa era el concepto de no violencia en ese aspecto, porque era directamente desconocer a las instituciones vigentes. Y hoy se presenta un Gandhi lavado, un Martin Luther King lavado, donde la no violencia pasa por cualquier otro lado, pero no por una no violencia producto de una fuerte conciencia civil. A eso iba. Por supuesto que yo también estoy a favor de la no violencia, pero de la no violencia que de la que se hablaba en Nueva Inglaterra, ¿verdad? No de la que a lo mejor podemos encontrar en algunos campos argentinos donde la gente hace retiros espirituales evadiéndose del mundo. Exactamente, bien lo has mencionado, Carlos, ¿no? La evasión. Vivimos evadiéndonos, y fíjate vos hacia el sitio donde nos evadimos. Nos evadimos hacia las construcciones mentales, las representaciones mentales que tenemos de, suponte, la no violencia. Entonces estamos cargando sobre cada condición, sobre, supongamos, un Gandhi o sobre una Madre Teresa, una idea, una noción que nunca es la realidad. Entonces nos evadimos hacia determinadas situaciones que decimos, esto es la paz. Entonces, porque me voy a hacer un retiro, ya estoy en la paz, y no se ha entendido que en realidad lo que tenemos que descubrir es la gran violencia que cargamos por dentro, observarla en todo su esplendor, sin evadirla, darnos cuenta plena de todo ese odio que cargamos, de todo ese resentimiento, de todo lo que haya negativo. Claro. En ese enfrentarlo, y no decir, ay, pero no, pasa que yo no soy así. No, soy eso. Sí, somos. Y una vez que lo aspirás, que lo sentís, que lo vivís, que lo palpás en todo tu ser, muy probablemente,
el golpe de conciencia sea tal, como aquel que cuando vos no te das cuenta y de repente pusiste la mano sobre algo caliente, lo quitas de inmediato, y de inmediato, por un proceso interno que ni siquiera es proyectado, pensado, dejas de ser a lo mejor de esa forma, porque hiciste que conciencia, te diste cuenta de que de esa manera ya no se puede vivir más, porque en realidad, hasta por egoísmo, te das cuenta que te afecta a vos, te afecta a tu salud, no solo física, mental, te afecta a tus relaciones con el otro, y te hace una persona infeliz. ¿Vos sabés que cuando caes en... Sí. No, te pido disculpas porque te estoy interrumpiendo, pero es que voy reflexionando a partir de tus palabras y claro, pensaba en la no violencia de la marcha de la sal y en la no violencia de la marcha de la libertad en Alabama, que requería primero el haber absorbido, voy a parafrasear lo que vos decías, atribuyéndote una palabra, pero un sustantivo, pero creo que venía por ahí, absorbiendo los propios dragones, ¿no? Una vez que estos militantes absorbieron sus propios dragones, sabían que en la marcha de la sal se estaban jugando la vida. Esa era la no violencia. Lo mismo que en la caravana de la libertad hacia Alabama, donde estaban dispuestos a recibir palos, pero no a recibir palos por ser masoquistas, sino porque sabían que estaban enfrentando un sistema. Hoy, este discurso New Age de no violencia, de hadas, sirenas, ese es otro tema. No vamos acá a discutir ahora la realidad o no de las hadas o de las sirenas, sino que estamos en el mundo de las representaciones, ¿no? Pareciera ser que la no violencia queda asimilada a la indiferencia, lo cual plantea una tremenda ruptura con las cadenas de la solidaridad. Totalmente. Has dicho una palabra clave, la indiferencia. Pero fíjate vos que la mente el pensamiento, digamos, es tan hábil que seguramente la persona que está pasando por esa situación de indiferencia te va a decir, no, pero lo que pasa es que yo abordo la cuestión desde otro ámbito, porque la mente, para justificarse de ahí, el pensamiento crea inmediatamente la protección cuando se ve agredido, pero se ve interpelado, ¿no? Pero es que si realmente uno, fíjate vos que en todo esto, como está mezclado con lo espiritual, yo por eso hago hincapié, y por eso lo digo, cuando uno se propone, no solamente porque, a ver, de la mano de todo lo que es ufología y todo eso, por detrás vienen muchos de estos discursos de la paz, del despertar, de la evolución espiritual. Es por eso que lo estoy diciendo, si no, no lo diría. Si únicamente, a ver, hablásemos del fenómeno en sí y lo viéramos desde un punto científico, ni siquiera estaría mencionando todo esto, pero hay que decirlo. Entonces, llega el punto donde me tengo que plantear si realmente quiero hacer un trayecto, quiero ser un poquito mejor, quiero aportar un poquito más a este mundo. Tengo que descubrir esa estupidez, tengo que descubrir estas nociones infantiles con respecto a lo que es la vida en sí y en particular a la espiritualidad, porque cuando me digo bueno, a ver, esperate, yo por ahí leí una frase hace un tiempo en un libro donde decía, acción es la medida del amor profesado. Pero es que justamente, a ver, ¿cuánto amás? Lo que digas no cuenta, lo que hagas es lo que cuenta. Por ahí un poco trayendo a Arjona, ¿no? Jesús es verbo y no sustantivo. A ver esta acción, a ver realmente, y si realmente estás amando, estás siendo de determinada forma, no necesitas decirlo, todo tu ser lo canta, todo lo que sos hace que se note, tus acciones hablan por vos, no la tenés que estar posteando en las redes sociales, no te tenés que estar vistiendo de determinada manera porque el hábito lo hace al monje, sino que tu simple accionar lo irradia. Eso es la radiación, que por ahí también en la New Age se habla de la radiación, y estoy sintiendo una radiación de paz, estoy sintiendo una radiación de amor. La cuestión me parece que no pasa por un sentir simplemente, es un hacer, que la persona que está haciendo
ni se da cuenta de qué siente, o que cuando estamos metidos en algo no nos abstraemos y no nos damos cuenta de lo que está en lo exterior. Pero es que es así, la persona que está trabajando en algo que le gusta y lo hace y no se da cuenta. Allí también tiene algo que ver con esto de la espiritualidad, donde la sabiduría eterna te habla mucho, ¿no? El Bhagavad Gita te habla mucho de eso, de la renuncia al fruto de la acción. ¿Por dónde van los tiros? ¿Por dónde va la cuestión? A ver, y cuando hago también, soy medio político, que estoy esperando la recompensa, que me noten, o lo estoy haciendo desde el silencio, desde el no notarme, inclusive me industrio para que no se note esa cuestión. Lo hago de tal manera que nadie me pueda llegar a decir gracias, porque no tiene a quien decirle, porque ni siquiera me conoce. Lo hago anónimamente. He llegado a ese punto, porque eso ahí realmente demostraría una espiritualidad acendrada. Entonces son cuestiones para pensarlas, ¿sí? Acá estamos hablando de cosas de conciencia, de darnos cuenta. Te damos cuenta y empezamos muy, fíjate, por esta cuestión de la representación y al punto donde estamos llegando. Pero todo tiene que ver con esto, con la conciencia, darnos cuenta cómo a través de diferentes cuentos, de diferentes narrativas, ¿viste lo que dice? Podemos pensar que el Jesús histórico no ha existido, podemos pensar que lo que está narrado allí es un verso, pero es cuestiones que tienen mucha lógica, ¿no? Y por allí este Jesús que en su momento decía, pero le preguntaban, pero maestro, ¿por qué dijiste la cosa de esa forma? Y bueno, porque se tenía que decir así, la leche es para los más chicos, pero la carne ya se come para los más grandes, ¿no? Cuando ya estás más grande comes la carne. Y les explicaba a todo el mundo en parábola, pero después la parábola se les explicaba, se les hacía a sus discípulos, se les hacía comprender en este sentido más profundo. Y es ahí donde yo creo que eso tiene sí una enseñanza, más allá de que el Cristo o que Jesús histórico haya o no haya sido, o haya sido de otra forma, pero lo que nos llega como narrativa, podemos echarle una lectura y asumir esto, ¿no? Yo creo que eso es valedero, esta cuestión de profundizar, ver que la vida es en sí una cifra profunda y podemos romper esa primera capa que tiene literal e ir un poco más allá. Por eso es que nos estamos planteando esta cuestión. Las brujas, suponte, las brujas. ¿Qué noción más terriblemente machista? Si nos vamos a la historia, la cuestión de lo sucedido, ¿no? En los primeros tiempos fundacionales de Estados Unidos, de Salem, las brujas cómo eran perseguidas, las mujeres que cualquiera era catalogada de bruja, todo lo que esa noción generó de daño en la población, porque se terminaban acosando unos con otros, terminaban creyendo ver a brujas, terminaban creyendo ver que las personas volaban. Los datos son terribles con respecto a eso. Vos sabés que cuando uno estudia la historia de la Iglesia indivisa, antes que se produzca el cisma de 1054, cuando se divide la Iglesia latina por un lado y la Iglesia ortodoxa por otro lado, con la cabeza en Constantinopla, la cabeza entre comillas, ¿no? Porque se produce ahí la división pentárquica, queda el patriarcado de Roma por un lado, que era el primus inter pares, dato importante, primus inter pares, no es que tenía jurisdicción sobre los otros cuatro, que eran Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla.
hasta ese momento el creer en brujas, inclusive hay escritos de obispos, era considerado pecado. La acusación, el acusar a alguien de bruja era un pecado. Pero claro, cuando empieza todo el tema de la represión a los cátaros, a los albigenses, ahí ya la cosa cambia, y a partir del Papa Inocencio se producen los grandes desastres que la Reforma no corrige, porque también las iglesias, producto de la Reforma, tenían sus propias inquisiciones, y se produce un tremendo cambio en el derecho, que es pasar del sistema acusatorio, es decir, que había un órgano que acusaba, otro que juzgaba, otro que formulaba la prueba y otro que juzgaba, al sistema inquisitivo, es decir, donde el mismo organismo reunía la prueba, tasaba la prueba, emitía un dictamen, juzgaba, condenaba. En ese momento uno puede ver de qué manera, tomando esto que vos decías, el Jesús histórico, si existió o no existió, bueno, no importa, la genialidad del Sermón de la Montaña es increíble en cuanto a esas enseñanzas. ¿Cómo se fue alejando y nos encontramos con esto, las brujas y el depósito de todos los miedos y los prejuicios sobre la mujer, ¿no? ¿Qué podemos profundizar sobre esto, Flavio? Mira, que profundizar en el sentido de que el ser humano no cambia, digamos, estructuralmente de un momento para el otro. Creo sí que a cuestión psicológica hay cambios que se dan automáticamente cuando uno entra en conciencia, pero que estos cambios en la conciencia no se dan de un momento para el otro. Cuando vos decías a esta misma Inquisición teniendo sus propios organismos regulatorios y demás, pero que era dentro de ellos mismos, me recuerda un poco a la última dictadura militar y a los militares queriendo ser juzgados por sus propios tribunales castrenses, ¿no? Esta situación de que, bueno, si me juzgan los mismos, claro, obviamente que la pena va a ser mucho menor. Y entonces allí veo, en esta temporalidad que estábamos hablando de unos 1000 años atrás al presente, o un poco menos quizás, la cuestión no ha cambiado mucho. En eso creo que podemos profundizar. Nosotros cambiamos las narrativas, cambiamos las hadas, las cambiamos probablemente por los platos voladores, y volvemos un poco más artificiosa la cosa, y siempre en relación con la cultura, ¿no? Porque la cultura nos atraviesa todas estas producciones también que son parte de la cultura, o hijas del tiempo, ¿no? Y uno así ve que sí, cambia todo, pero la situación sigue siendo la misma. Hay una especie de religiosidad, si se quiere, cuando vamos a ver los discursos New Age relacionados con los grupos ufolátricos, diría yo, ¿no? Que son estos que adoran las luces o a los extraterrestres, a los que los consideran como los hermanos mayores y demás. Pero que también está esa cuestión de la asimetría. Siempre hay alguien que manda, otro que obedece, y que también tiene montones de lecturas donde sigue estando presente, supongamos, las cuestiones raciales, porque no vas a ver tampoco a estos extraterrestres que sean bajitos, o que sean, digamos, en este sentido, que sean morochitos, o que tengan alguna tara física. No, siempre son estas situaciones que llevan a pensar en que toda esa construcción tiene mucho de humano. Flavio, y que no... Sí. Te queremos comprometer para el próximo programa, si hablamos específicamente de esto, esta parte en lo que va desembocando nuestra charla la semana que viene, así desarrollamos en pleno tu contacto con la cuestión ufológica, porque ya es un capítulo aparte.
el proyecto Enigmas del Uritorco, cómo nace, a qué apunta, y meternos también hasta donde vos digas en estos discursos autoritarios. Nos quedan 3 minutos por este capítulo, y los micrófonos son tuyos para todos aquellos que quieras decir, y por supuesto me tomo la atribución de comprometerte para el próximo programa. Carlitos, con mucho gusto, vos sabés que me apasiona esta cuestión. Y me apasiona no porque el OVNI en sí me apasionara desde lo material, no desde su materialidad, sino yo creo que me apasiona por esta cuestión de las implicancias, de las repercusiones, de el simbolismo que cargan las narraciones adosadas al fenómeno. Y sí, claro que sí se puede profundizar mucho. Y en esto que te digo de las representaciones y de las narrativas, hay muchísimo para ahondar, muchísimo. Creo que quizás puede ya molestar esto que digo, que he dicho, y tal vez lo que se pueda decir en un futuro moleste mucho más. Pero son cosas que se tienen que decir. No podemos barrer debajo de la alfombra porque... A ver, no a la grieta. ¿Cómo? A ver, espérate. La grieta estuvo desde siempre. Que se haga notar en un momento dado no significa que estés creando la grieta. No la estás creando, cuando a lo sumo la estás señalando. Hubo una diferencia desde el mismo momento de la conquista en América. Había unos dominadores y unos dominados. En el imperialismo decimonónico y que pasó para el siglo XX, había unas personas que fueron tremendamente asesinos, ladrones de pueblos, que desembocaron por lucha entre ellos, egoísta, en una guerra de proporciones, en la primera gran guerra o la guerra mundial. Y esto se soslaya, mirá Carlos, se soslaya porque... Claro, lo que pasa es que luego nos cuentan la historia, fundamentalmente los que tienen la sartén por el mango, y hay cosas que no se dicen, esto también es mentira. Toda la acción imperialista que ocurrió fundamentalmente en África, pero Asia también podemos mencionar, es tremendo lo sucedido en China, en varios sitios. Y esas cosas son tapadas, pueblos enteros que han sido masacrados, como en el caso de África, en la zona del Congo africano. Y a ver, uno se pregunta, ¿por qué está tapado toda esta cuestión? ¿Por qué no se sabe o se sabe poco, se habla poco de esto? Y otros genocidios son un poco más conocidos. Es una pregunta, ¿no?, que me hago y que hago a todo el mundo, inclusive a mis alumnos se las hago para que ellos se vean tentados a buscar, ir un poco más allá, ver los sentidos de los discursos dominantes. Así que bueno, Carlos, de hecho que hay mucho para hablar, porque y tiro allí para que se vaya abriendo un poco a modo de intriga. Hay mucho de autoritario y nazi metido detrás de todo esto. Seguramente esto molesta a quienes no importa, nazi, pero bueno, no importa. El martes que viene vamos a ir a fondo con esto, porque hay que poner las cosas arriba de la mesa, y bueno, el que se sienta molesto, que se siente molesto, que a ver si despierta a una conciencia democrática y deja esas actitudes autoritarias, reaccionarias y genocidas también, porque seamos claros, no son genocidas porque no pueden ejercer el poder, pero Dios nos libre y nos guarde de este tipo de gente con poder en sus manos. Totalmente, Carlos, totalmente, y lamentablemente, y si lo estoy diciendo esto que lo digo es porque hay un reflotar de esas nociones autoritarias en el mundo, ¿no? Ni siquiera estoy hablando acá de Argentina, en el mundo.
es como que el discurso y esta noción goebbeliana de utilizar la publicidad a través de diversos medios ha calado hondo, inclusive se ha metido mucho a través del esoterismo. Por eso es que el esoterismo y la ufología más que nada de este tipo medio ufolatría, pero bueno, será motivo de otra charla en la que es muy interesante tenerlo presente. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Flavio Vega, profesor de Historia, y nos encontramos el martes próximo. En vivo estás escuchando A las Puertas de Magonia y un informe, una entrevista que, bueno, nos ha dejado muchos temas para repensar, Carlos. Sí, Guillermo. Fíjate que el disparador fueron las sirenas y las brujas, pero en este intento de comprender el mito, vimos de qué manera la cultura imperialista o el imperialismo siempre demoniza, estigmatiza a las minorías sojuzgadas, y ese imperialismo termina estando dentro de nosotros mismos en elementos tales como la cultura patriarcal. La charla fue con muchos vericuetos, ¿verdad? Sí, el ejemplo que dieron, fíjate que arrancaron de algo tan popular como Rocky o Rambo, y que esas cosas nos dábamos cuenta uno, pero las deja ahí, ¿viste? Porque son populares, porque bueno, pero nos dábamos cuenta, siempre ganaba Estados Unidos. Bueno, pero detrás de eso, profundizando, se llegó hasta los últimos temas. Y hoy en día, ¿sabés, Carlos, que es otra cuestión también para abordar, ¿no? Que depende de las épocas, depende de los gobiernos, y depende mucho de Hollywood, justamente, que es lo que más consumimos nosotros. Ahora se está dando una cuestión de naturalizar a los superhéroes, ¿no? Que el superhéroe sea cualquier persona como vos, como yo, pero que tiene poderes. De pronto se da cuenta que tiene poderes. Y eso lo estoy viendo de una manera repetitiva, ¿no? En diferentes cadenas. Y eso también tiene un mensaje detrás. Eso lo marcó Santiago Navone, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Hace unos capítulos atrás. Y también lo menciona en este momento Flavio, porque detrás de todo esto, a ver si lo entendemos de una buena vez, está el crecimiento de la nueva derecha. Esto no es ingenuo, es a eso a lo que se está refiriendo Flavio con total claridad. Detrás de cada mensaje ingenuo hay otro mensaje mucho más fuerte. Nueva derecha, que ya no sería nueva derecha, sería lo que Mario Mazzitelli llama muchas veces el paleoconservadurismo o el paleoliberalismo. No es casual. Fíjate, cuando hablamos de la no violencia, ¿de qué manera las posturas imperialistas se apoderan del concepto de no violencia? Lo vacían de contenido cuando la no violencia activa es la desobediencia civil, para transformarlo en un concepto de total indiferencia. Entonces, el concepto de no violencia lo siguen sosteniendo, pero le cambian el significado. Y eso es la New Age. Y entonces, detrás de lo que podría ser la verdadera investigación férica, que insistimos acá, no hablamos de la existencia o no de las sirenas, eso lo vamos a dejar para otro programa, para otros programas. Acá hablamos del tema de las representaciones. Y no es casual lo que vos marcás, Guille. Ahora, muchos superhéroes, todos con poderes. Te puede faltar una pata, entre comillas, pero tenés algún poder compensatorio que te pone por arriba de los demás. Y el mensaje del tremendo individualismo.
ese es el aporte que queremos hacer desde A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. No para que coincidan, pero sí para que pensemos. No perdemos nada pensando. Y entonces, esa es la humilde contribución que Guillermo, que yo, que quienes estamos, nuestras familias que están detrás de cada uno de los programas, quieren compartir con ustedes. Y es esto lo que decía, ¿no? De pensar, de ver un poquito más allá, de cuestionarse ciertas cuestiones que nos abordan desde lo social, desde la multimedia. Hoy en día esto que él marcaba, porque hablaron un montón de temas. Acá, hoy fue también fue una entrevista muy jugosa para después volverla a escuchar también, porque hay varios puntos que a uno se le pueden escapar. Pero hoy en día es muy fácil desde truchar algo como también de banalizarlo o de dar algo por cierto también. Hoy en día, antes, siempre hablamos de este tema, ¿no? Que antes lo que legitimaba algo era el diario, ¿no? El diario. Bueno, hoy el diario pasó a un tercer o cuarto lugar, ¿no? Está el diario digital, sí, tiene más fuerza el diario digital que el de papel por una cuestión de que nos llega a nuestro celular, nos llega por todos lados. Y lo que antes era la televisión va ganando, aunque la televisión todavía, depende de las generaciones, sigue entrando, es el tema de Internet, ¿no? Pero esta cuestión de cuestionar ciertas cosas, o por lo menos de escuchar, ¿no? El mensaje, ¿qué nos están queriendo decir? Claro, vos fíjate, cuando menciona una serie de Netflix donde se habla de una época de Inglaterra y se muestra a las personas negras prácticamente en igualdad con las personas blancas, cuando en realidad es una interpolación, porque la realidad histórica no era esa. Mentira, claro, sí. Evidentemente, claro, nos están reescribiendo la historia. Y los mitos muestran mucho de eso. Y cuidado que muchos mitos son manipulados para vaciarlos de contenido, y otros mitos no dejan de ser la resistencia del pueblo, no dejan de ser la resistencia de la forma en la que todo eso embrionario que tiende a ser barnizado por el dominador, por algún lado tiene que brotar. Y entonces ahí realmente, y vamos a decirlo con todas las letras, el mundo de lo imaginal puede ser una herramienta de liberación. Si no, realmente estamos contando anécdotas y, como tantas veces dijimos, haciendo ufología de Villiquen, que no es el propósito. El propósito es otro. Por eso vamos a continuar con Flavio Vega en otro abordaje diferente y más profundo el martes próximo. Pero vos fíjate, a mí me dio mucha alegría cuando hoy, Guillermo, me llegó este mensaje, cuando Lucía te comentó acerca de la versión de la Cenicienta de Grimm. Claro, fue así, lo cuento porque dio justo para lo que venías tratando en los últimos programas. La tarea, ¿no? La tarea que llega la hacemos aquí, bueno, porque Lucía está dispensada. Bueno, la cuestión es que uno interactúa más, ¿no? Como si estuviéramos en el aula. La maestra Evangelina, que le mandamos un saludo, envía el análisis de la Cenicienta, ¿no? Y da la versión, pone la versión original. Bueno, yo estaba como en un segundo plano, ¿no? Iba escuchando, termina el relato, que se lo envía vía la plataforma de YouTube, con imágenes, era solo escuchar, y el que hizo el video pegó imágenes que estaban las de Disney, pero también estaban otras imágenes antiguas. Era más que había que escucharlo. Termina el relato y Lucía dice, esta historia de los hermanos no me gusta mucho, porque ¿por qué le comieron los ojos? Claro, entonces yo reacciono y digo, claro, sí, claro, porque la historia que vienen contando siempre, desde el jardín, la primaria y demás,
es la historia barnizada, como vos has dicho, Carlos, y le sacaron todo el matiz y la profundidad que tenían los cuentos. Cuento que mi hija tiene 8 años, va a 3er grado, y está bueno. Entonces ahí me replanteé por el otro lado, digo, qué buena propuesta, porque esto nace de la maestra, que no le dio el relato de Disney, no le dio el relato color de rosa, sino que le dio el relato prácticamente original, Carlos, ¿no? Es así, es prácticamente, falta algo más, pero es el original. Claro, sí, decíamos justamente que la Cenicienta es un relato que hasta viene desde Egipto, pero lo que los hermanos Grimm hacen es captar la originalidad del relato de su tierra y volcarlo. La verdad que vamos a felicitarla a Evangelina, porque sinceramente es el mejor regalo que se le puede hacer a los niños, conectarlo con los relatos tradicionales. El día de mañana lo redefinirán, verán en qué lugar del estante de su cabeza lo ubican, pero está muy bueno inclusive que puedan ver varias versiones de un mismo relato. Bueno, la diferencia que no lo dije es esto, que le picotean los ojos, ¿no? Estas palomas, sí, al final, sí, a la madrastra, ¿no? Y las hermanastras. Entonces, bueno, ese fue el impacto, porque después la historia, dentro de todo, es... Sí, pero, más o menos, por ahí, pero... Más o menos parecida, más o menos igual. Pero sí, ahí voy, yo también felicito a la maestra por esto que vos decís. Hace pensar a chicos de 8 años, los hace replantear. Me imagino que algún padre seguramente se va a quejar, porque es lo mismo que te pasó a vos, Carlos, con las sirenas, y va a decir, pero señorita, ¿cómo le va a mandar este cuento en el que le picotean los ojos a la madrastra? Y bueno, seguramente... Sí, pero también, fíjate que también creo que los chicos ven cosas mucho más escandalosas a través de la televisión, porque cuando un niño lee un cuento, sabe que está en el terreno de la fantasía, sabe que es un cuento, claro que lo sabe. Podrá, como decía Borges, disfrutar de esos deleitables terrores, pero es un terror controlado, es un miedo controlado, sabe que es algo escrito, que no es real, que qué puntería tendrían las palomas para venir y picotearle los ojos, o sea, digamos, la verdad que los padres, supongo que muchos padres como vos se la habrán felicitado a Evangelina y adherimos a esa felicitación, y los otros padres que lo vean de otra forma, bueno, tienen todo el derecho de verlo, pero paren la pelota y piensen un poco. Lo mejor que le podemos regalar a nuestros niños niñas, es que lean un relato, que se emocionen con el relato y que no pierdan de vista qué es un cuento. Que también es necesario. Es necesario. Bueno, Flavio Vega va a estar próximamente también, ¿no? En las próximas ediciones, porque ha quedado mucho. Flavio Vega va a estar el martes que viene, y ahora tenemos ahora nos vamos a trasladar a Rosario, sí, para charlar 5 minutos nomás con Lorena Sierrata del Café Ufológico Rosario. Aprovechamos para mandar un enorme abrazo a toda la gente del Café Ufológico Rosario y también de otros cafés ufológicos que nos están escuchando. Nos cuenta las actividades. ¿Hay actividades del Café Ufológico? Hay actividades, sí, hay actividades del Café Ufológico. Nos va a contar una actividad extra que va a haber este viernes, y la semana que viene también vamos a tener 5 minutos con Lorena, que nos va a contar otras actividades. Y además adelantamos que Marina Llaveno nos envió un informe que lo vamos a poner en la semana que viene, un informe sobre el rally del año 78, donde un piloto y copiloto son abducidos. Un piloto argentino, pero que vivía en Chile, que ya falleció, y el copiloto chileno. Como decía hoy al principio, vamos a volver a la temática ufológica, pero desde una posición un poco más adulta, ¿no? Con más elementos. La idea fue también durante todo este tiempo dotar de herramientas necesarias como para tener una mirada crítica sobre cada uno de estos relatos. No para, como decía Flavio Vega, no somos negacionistas, pero tampoco somos ingenuos. Así que de eso es de lo que se trata. Repetimos las vías de comunicación, Guille, y nos comunicamos enseguida con Lorena Sierrata para que nos comente qué va a pasar este viernes. A la vuelta del informe vamos a saludar, porque hay muchos mensajes, Carlos, que han llegado al 223
424 6646, vía Facebook, vía mensajes a la radio, el informe del Café Ufológico Rosario. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal se traslada nuevamente a Rosario para charlar con Lorena Sierrata del Café Ufológico, una amiga nuestra desde el principio, desde que comenzó este programa, porque este viernes hay un especial del Café Ufológico Rosario. Lorena, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Guille, hola audiencia, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Sí, este viernes vamos a hacer un especial, surgió de manera muy repentina, te cuento, va a ser una extensión de lo que fue el programa del caso del rally del 78, donde hablamos con la hija de uno de los pilotos, protagonista del hecho, el señor Acevedo, hablamos con Natalia Acevedo, y después de una intensa búsqueda, que realmente habré estado como 8 meses buscando a este señor, pudimos dar con él hace unos días, de los cuales aceptó contar lo que vivió, porque él fue piloto en ese rally y fue testigo directo del caso. Así que bueno, él nos va a relatar qué fue lo que vivió, cómo vivieron esa experiencia, qué sucedió, su punto de vista, y la verdad que va a ser muy interesante. Hoy él actualmente está viviendo en Ecuador, así que va a ser 20 horas Argentina, 18 horas Ecuador. Pero muy feliz de haber encontrado al señor que se llama Edmundo Carvajal Rousseau. La importancia de la entrevista a este testigo es el único que vio el hecho, el único que está vivo, que puede documentar el hecho como tal. En realidad es el testigo directo, el que está vivo y puede documentar qué fue lo que sucedió es el señor Moya, que es el piloto al cual le pasó la experiencia junto con Acevedo. Pasa que el señor Moya no quiere hablar, pero él es el testigo directo. Él iba en el auto, conduciendo el auto de atrás, cuando doblan en una curva, y ahí sucede todo lo que va a relatar este señor el viernes. Es el testigo directo. Incluso un detalle, hoy cuando empecé a compartir el enlace del programa del viernes, muchos investigadores me comentaron que nunca pudieron dar con este señor, que fue como una cuenta pendiente dentro del caso, porque era un testigo presencial y nunca pudieron dar con este señor. Así que bueno, para el café la verdad que es un hallazgo importante, y en lo personal me llena de alegría poder compartir esa noche con Edmundo. Bueno, el Café Ufológico ya tiene muchos logros en el campo del periodismo de investigación. Recordanos brevemente cómo fue el caso del rally del 78. Bueno, iban el señor Moya y el señor Acevedo, en el cual logran hacer un trayecto en un tiempo impensado. O sea, ellos traspasan 80 kilómetros en cuestión de 5 minutos, cosa que los deja totalmente desorbitados. Pero lo interesante de esto es que ellos se ven elevados a 2 metros, tienen mucho miedo, y la verdad que es una experiencia que lamentablemente, y hoy hablando con un ufólogo chileno, es una experiencia que tiene muy pocos testimonios. Solo lo poco que habló en su momento el señor Acevedo, y la única vez que habló Moya, y después nadie más habló de la causa. O sea que creo que es un caso en el que encontrar a un testigo nuevo amerita dar la posibilidad de que relate lo que vivió, porque es un caso donde no hay testimonios. Claro, porque Acevedo falleció hace ya un tiempo, y Moya... Acevedo falleció en el 87 en un accidente de tránsito. Claro. De dudosa procedencia el accidente también, según lo que relató su hija. Claro. Pero, por ejemplo, no hemos encontrado nada de la muerte del señor Acevedo. No he podido encontrar absolutamente nada. Y Moya, quien es el que sabe con esa exactitud lo que sucedió, no habla. es el testigo, no habla.
Entonces, bueno, encontrar a alguien que quiera, que sea un testigo directo, que quiera relatar, bueno, es un hallazgo interesante. Lorena, entonces la cita es este viernes. Decinos la hora, el canal, la forma de comunicarse y la manera de participar en el chat. Va a ser este viernes 14 de mayo a las 20 horas Argentina, 18 horas Ecuador. Aclaro esto porque vos tenés oyentes de muchos lugares y sobre todo para recalcar que como el señor es de Ecuador, va a ser 18 horas de Ecuador por el canal Demonios, como lo hacemos siempre, youtube.com/demonios, y el chat es abierto, o sea que cualquiera puede entrar, participar con alguna pregunta, con un comentario, que es bienvenido. Muy bien, Lorena Ciarrata del Café Ufológico Rosario, muchas gracias por participar en otro capítulo más de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta y ayudarme a difundir esto que hacemos con mucho esfuerzo, pero con mucha responsabilidad también. Vamos a estar muy atentos, porque va a ser un encuentro de colección, y gracias Lorena por estar también en la audiencia. Una fría noche en Rosario, nos cuenta. Saludos Carlos, Guille y a toda la audiencia de Las Puertas de Magonia. Felicitaciones, excelente escuchar a Flavio Vega, muy interesante su postura. Y con respecto a esto nos cuenta que es un clásico de la ufología y hay pocos testimonios, y bueno, va a haber un testimonio por primera vez. Bruna, le mandamos un saludo, buenas noches, hermoso programa, desde Brasil nos escucha y nos manda un gran abrazo para todo el equipo. Esteban Ingeri también ahí está con nosotros, muy buenas noches. Carlos y Guille, saludos desde Bahía Blanca. Bueno, un saludo para el amigo Esteban. Norma aquí de Mar del Plata, muchas gracias por estar. Aldana desde La Plata, la ciudad de La Plata, también ahí está con nosotros. Para Matías también le mandamos un saludo. Para Matías aquí de Mar del Plata, para Valeria, para Vicky por aquí nos está escribiendo desde Ecuador, también justamente mira, está escuchando con respecto a este testimonio. Bueno, así que atenta Vicky, sumate a este canal. Y por aquí estoy mandando todos los saludos y ahora Carlos, que debes tener alguno por ahí. Vanessa, escuchando a las puertas de Magonia, gracias por estar. Lorena también por aquí, que nos pone programón. Súper bueno seguir el tema, nos cuenta Vanessa, atenta al programa. Es bueno cuando llegan los mensajes de regreso de lo que se está presentando. Sí, de vuelta que contábamos. Esther, bueno, ahí preparadísima. Sonia Barbosa también, bienvenida Sonia, gracias por acompañarnos. Mucha gente de Brasil. Julia desde Paraguay, buenas noches, los saludo desde Asunción, bienvenida Asunción. Olivia desde Chile, en este momento se ve tanta violencia en las redes sociales, también mucha indiferencia, me gusta que se puedan meditar estos temas. Cariños Carlos y Guillermo, saludos desde Chile. Bueno, Carlos, sí, tenemos saludos para Marina y Jessica de Morón, saludos para Fernando también de acá de Mar del Plata, y bueno, por supuesto a toda la gente que nos estuvo enviando saludos. Y bueno, finalizamos otro viaje, Guille. Así es, Carlos. Sí. Les contamos que todos los programas los grabamos, los subimos a www.gdsradio.com, enviamos también enlaces directos. Y Carlos, sí, un viaje que hoy me parece que cuando nos vayamos a descansar, bueno, vamos a soñar y vamos a pensar, ¿no? en toda esta temática, y como nos cuentan las amigas y los amigos del programa, un abordaje diferente, ¿no? Una visión diferente de un tema y de otros también, y de los que vamos a ir tratando en los próximos programas. Sí, eso nos alegra mucho, saber que nos acompañan en este crecimiento de la temática del misterio.
es lo que nos propusimos, Guillermo, cuando esa tarde los dos charlábamos acerca de este programa, hacerlo desde un aspecto racional, desde la multiperspectiva, como tantas veces decimos, y con la mayor honestidad intelectual que podamos llevar a cabo. Un enorme abrazo, Guillermo, para vos, para todos los oyentes, y nos encontramos entonces el martes próximo nuevamente con Flavio. Vamos a hablar sobre ovnis y otros enigmas del Uritorco, desde las mismas ópticas y perspectivas que utilizamos hoy. GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú. Te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón, porque veo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.
oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.